si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Amén. Todos ustedes pueden sentarse. En el día de hoy vamos a resaltar un tema que lo hemos titulado La presencia de Dios. Y vamos a estudiar en esta última escuela dominical del año 2002 la presencia de Dios en relación a nosotros, según las Sagradas Escrituras. Amén. Y la presencia de Dios se ha manifestado en relación a nosotros de tres maneras. La primera, se ha manifestado la presencia de Dios sobre nosotros. La segunda es la presencia de Dios con nosotros. Amén, aleluya. Amén. Y la tercera es la presencia de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Amén. Como está escrito aquí, la presencia de Dios sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. Digan conmigo, la presencia de Dios sobre nosotros, con nosotros, en nosotros. Otra vez, la presencia de Dios sobre nosotros, con nosotros, en nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, que nos honra al tener el privilegio de contar con su presencia. Amén, aleluya. La presencia de Dios sobre nosotros. Amén, aleluya. En el libro de Génesis, capítulo 1, versos 1 y 2, dice que el Señor creó en el principio los cielos y la tierra. Luego la tierra se encontraba desordenada y vacía. Pero dice algo muy significante para esta mañana, y es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra sobre la faz de las aguas es lo que nosotros estamos resaltando en el día de hoy como la presencia de Dios sobre nosotros. Amén, aleluya. Así fue las primeras manifestaciones de Dios en relación a nosotros. Estuvo sobre la faz de las aguas. Las aguas físicamente es un cuerpo, como es el cuerpo de ustedes, como es este púlpito, como es esta base, este micrófono, como es la Biblia, físicamente son considerados cuerpos. Entonces el agua en ese momento está representando físicamente todos los cuerpos, y así estaba Dios desde el principio, sobre las aguas, y también estaba sobre la tierra, y también estaba sobre los hombres. ¿Cómo estuvo sobre el pueblo de Israel cuando éste se encontraba camino hacia las tierras de Canaán en medio del desierto? Como ustedes recordarán, en esa peregrinación, la Biblia nos dice que en el día la presencia de Dios los acompañaba sobre ellos en forma de una nube. Y en la noche la presencia de Dios estaba sobre el pueblo de Israel como dos columnas de fuego.
Y vale la pena destacar que mientras la presencia de Dios estuvo sobre el pueblo de Israel, sea de día en forma de nube y de noche en 2 columnas de fuego, mientras la presencia de Dios estuvo sobre ese pueblo no sufrió ningún tipo de necesidad. Ese pueblo duró 40 años y sus vestidos no se desgastaron, sus calzados no se deterioraron y nunca sufrieron de hambre y nunca sufrieron sed ni nunca sufrieron ningún tipo de enfermedad. Porque es que cuando la presencia de Dios, aunque esté sobre nosotros, ahí el Señor derrama bendición y vida eterna. Fuerte aplauso al Señor Jesucristo. La presencia de Dios entonces sobre el pueblo de Israel. Y hay algo, hermanos. Hay algo que es que cuando el Señor quiso darle comienzo al sacerdocio según la orden de Leví, antes que Aarón y sus hijos comenzasen a efectuar el sacerdocio, antes que los levitas comenzaran a hacer el oficio del sacerdote, algo tenía que caer sobre sus cabezas y gotear sobre sus barbas y ir eso hasta el borde de sus vestiduras. No estamos hablando de otra cosa sino del aceite de la santa unción. Esto aparece muy claro allá en el Salmo 133 cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es como el buen óleo, es como el aceite de la santa unción que cae sobre la cabeza y va sobre las barbas, la barba de Aarón, y llega hasta el borde de sus vestiduras. El sacerdote tenía que ser bañado completamente de la cabeza a los pies. El aceite de la santa unción tenía que bajar sobre toda su cabeza, sobre todo su rostro, sobre todas sus vestiduras hasta llegar al suelo. Ese es un símbolo de la presencia de Dios sobre los sacerdotes. Y ese era para darle autoridad para administrar las cosas sagradas. Eso es un símbolo de la autoridad que Dios le otorga a los hombres que Él ha escogido para el santo oficio. El Espíritu Santo sobre Aarón, el Espíritu Santo, la presencia de Dios sobre los sacerdotes. Y así fue hasta que el Señor Jesucristo vino. Cuando el Señor Jesucristo vino, se paró allá en la ciudad, en la sinagoga de la ciudad de Nazaret, y le dieron a leer el libro del profeta Isaías cuando dice, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido Dios para predicar las buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, para romper cadenas, para sanar los enfermos y para anunciarles el evangelio a los pobres. En otras palabras, para llenar la tierra de ricas y abundantes bendiciones. Amén. Pero antes de eso era necesario que la presencia de Dios estuviese sobre el ungido del Señor. Amén. Hasta ese momento hemos visto la presencia de Dios sobre nosotros. Hasta el momento que el Señor Jesucristo vino sobre la faz de la tierra. Todo estuvo sobre nosotros. Y fue glorioso, hermano. No crea que porque estuvo sobre nosotros, ahí no hubo milagro, ahí no hubo bendición, ahí no hubo prosperidad, ahí no hubo victoria. Claro que la hubo, pero era tan solo la presencia de Dios sobre nosotros. Cuando Cristo nació, entonces ya viene a entrar una fase más cercana, más íntima con el ser humano, porque cuando Cristo nació,
El ángel que fue encomendado para hacer el anuncio a la Virgen María, le dijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él se llamará Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Amén, aleluya. Emmanuel, que significa la presencia de Dios con nosotros. Ya no estaba sobre nosotros, sino que ahora estaba con nosotros. Gloria a Dios. Desde que él nació en Belén, estuvo 33 años con nosotros. Como dice el apóstol Juan, que estuvo con nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estuvo con nosotros sanando a los enfermos. Jesús estuvo con nosotros dando libertad a los endemoniados y a los esclavizados por el diablo, dando paz a los que podían oír palabra de vida eterna. Amén, aleluya. Palabra que ningún hombre había podido expresar ni oído, había tenido el privilegio de escuchar. Dios estaba con nosotros. Amén, gloria a Dios. Mientras Dios estuvo con nosotros, hermanos, la tierra fue bendecida. Fíjese, tan bendecida es la tierra que la misma historia de la humanidad en el mundo entero distingue la historia desde antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Antes de Cristo había atraso, había las civilizaciones bárbaras y violentas, donde reinaba la ignorancia, el hambre, la escasez. Después de Cristo comenzó la ciencia a avanzar. Después de Cristo aún las mujeres hoy en día gozan un privilegio que jamás antes de Cristo lo pudieron disfrutar. Porque Pablo dice que ahora en Cristo ya no hay judíos ni hay gentil, no hay hombre superior a la mujer, sino que todos somos iguales ante la presencia del Señor. Mientras Cristo, la presencia de Dios, estuvo con nosotros. Amén, aleluya. Ahora bien, si llegaba el día en que esa presencia de Dios con nosotros llegase a su final, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos su partida. Jesús comenzó a decir, es necesario que yo me vaya. Y cuando él comenzó a decirle a sus discípulos que se iba, que era necesario padecer y morir por manos de los impíos, pero que al tercer día resucitar, los discípulos se entristecieron. Amén. Se pusieron afligidos, porque el Señor le dijo que se iba. Y ellos estaban felices teniendo la presencia de Dios con ellos. Pero el Señor le dijo, es necesario que yo me vaya. Porque si yo me voy, entonces yo le voy a mandar el Consolador. Gloria a Dios. Amén. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Amén. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Esa era la segunda parte de la presencia de Dios. Dios con nosotros. Cuando se estableció el tabernáculo o la carpa, el tabernáculo de reunión, esa carpa estaba dividido en tres espacios. Un espacio se conoce como el espacio de los atrios o de los patios del tabernáculo, donde estaba el altar de sacrificio y la fuente. Luego estaba adentro el espacio conocido como el lugar santo, donde estaban los panes con la mesa de los panes con los 12 panes que representaban a las tribus de Israel, y estaba el candelero donde alumbraba con 7 brazos. Pero dentro de él, más allá, había otro espacio que se conocía como el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba una caja que la llaman el arca, y en el arca había las tablas de la ley, una porción del maná que cayó del cielo,
y la vara de Aarón que reverdecía. Y ese lugar representaba la presencia de Dios con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Y era una figura de lo que había de venir, que era Cristo, el cual es Dios con nosotros. Pero cuando Cristo partiera, cuando Él muriese y al tercer día resucitara e irse al cielo para estar a la diestra de la majestad de lo alto, entonces vendría una nueva etapa sobre la faz de la tierra. Vendría una nueva etapa sobre cada uno de nosotros. Y es que ya la presencia de Dios no iba a estar con nosotros, pero la presencia de Dios iba a estar en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, fuerte aplauso al Señor, hermano. Por eso la palabra de Dios dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Gloria a Dios. Amén. Y Aleluya. estará en vosotros. Amén. Amén. Cuando la presencia de Dios esté en nosotros, es el cumplimiento de la promesa que dijo el Señor Jesucristo en aquel gran día cuando se puso el Señor de pie en el último día de la fiesta. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán, por dentro de su ser, dentro de usted, dentro de su mente, dentro de su corazón, dentro de usted, correrán la presencia de Dios como ríos de agua viva. Amén. Aleluya. Aquí está el cumplimiento, hermanos. Amén. Y eso, hermanos, se hizo realidad cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Biblia que comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba de que hablase. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y al final dice la narración, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando en la Biblia usted encuentra la frase llenos del Espíritu Santo, no está hablando de otra cosa más, sino de la presencia de Dios en nosotros. Aleluya. De tal manera que los creyentes de hoy nos debemos considerar súper privilegiados, porque ya la presencia de Dios no está sobre nosotros. Ya la presencia de Dios no está con nosotros, sino que la presencia de Dios está en nosotros. Gloria a Dios. Como ríos de agua viva. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y está entrando en nuestro ser para limpiarnos. Está entrando en nuestro ser para fortalecernos. Gloria a Dios. Está entrando en nuestro ser para darnos el privilegio de nacer de nuevo. Amén. Como Jesús Aleluya. le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, teniendo la presencia de Dios dentro de su ser. Aleluya. Amén. Y cuando la presencia del Señor esté dentro de nuestro ser, entonces surge un fruto que se llaman los frutos del Espíritu Santo, las virtudes que nos hacen unos verdaderos cristianos, unos verdaderos hijos de Dios. Surgen en nosotros las facultades conocidas como dones, que son el privilegio y habilidades para servir a Dios y adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Aleluya. De tal manera que, hermanos, si fue glorioso los tiempos de los patriarcas y de los tiempos del pueblo de Israel, porque la presencia de Dios estuvo sobre ellos, si fue sublime los tiempos de los apóstoles, porque la presencia de Dios estuvo con ellos, más sublime es para nosotros el día de hoy, porque la presencia de Dios está dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo recomienda a la iglesia, no se embriaguen con vino. Y es muy propicia la ocasión, porque estos días de fin de año, de celebración del cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, la gente tiende, mire, a alzar el codo. Eso
Es un mal que estamos viendo por largos años a través de la historia de la iglesia, que hay hermanos que son fieles, todo el año son fieles, pero el 24 de diciembre levantan el codo para emborracharse. 31 de diciembre despiden el año bien borrachos. Y Pablo le dice a esos cristianos: no se embriaguen con vino, no pierdan el tiempo, no pierdan dinero tomando vino, alegrándose con el licor. Antes bien, sobre todas estas cosas, sobre el vino, la cerveza, el whisky, el tequila y lo que sea, sobre todas estas cosas, sé llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Te va a encontrar en muchas ocasiones, ahí en el libro de los Hechos, que los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Es Aleluya. decir, que no puede usted decir: no, yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo, no puedo tener la presencia de Dios en mí porque he sido muy pecador. ¿Qué más pecador que el apóstol Pablo? Si él dice que cuando el Señor se le apareció como a 500 y como a un abortivo, dice: se me apareció a mí, el cual soy el más grande de todos los pecadores. Pablo se consideraba el peor de los pecadores porque él persiguió a los cristianos. Él consintió en el asesinato que hicieron con el primer mártir Esteban. Él era un hombre violento y sanguinario porque pidió cartas a las autoridades religiosas para perseguir y encarcelar a los cristianos. Y en esa tarea fue donde el Señor se le apareció por misericordia. Y él se convirtió, y allá, estando en Damasco, fue bautizado y recibió la unción del Espíritu Santo. Recibió la facultad de la presencia de Dios en su vida. Y desde ese día sirvió al Señor hasta que murió. Y gracias a Dios por sus cartas, que todavía siguen bajo la unción del Espíritu Santo, haciendo efecto en nuestras vidas. Así que más pecador que Pablo no somos todos nosotros juntos. Más pecador que Pedro, que se atrevió a negar al Señor 3 veces después que había dicho que lo iba a confesar y que sería capaz de dar, si es posible, su propia vida por causa del Señor, pero que no lo dejaría. Pero él lo negó y maldijo el camino. Sin embargo, el Señor lo volvió a llamar y lo reconcilió y le dio la promesa de la presencia de Dios en su vida. Y él fue lleno del Espíritu Santo. Y aquel Pedro cobarde que no tuvo el valor de predicarle a la sirvienta del sacerdote, tuvo la valentía de pararse en medio de todos, pues estaban burlándose y diciendo que los hermanos 120 que estaban llenos del Espíritu Santo, ellos estaban así hablando como estaban porque estaban borrachos. Tuvo el valor de enfrentarse y de decirle: esto no es tan ebrio como vosotros pensáis. Y les habló: esto es lo prometido por el profeta Joel, que en los postreros días derramaría el Señor su espíritu sobre toda carne, para que esas carnes sean poseídas por la presencia de Dios dentro de ellos. Amén. Aleluya. De modo que ellos, tan pecadores eran como nosotros, y tuvieron el privilegio de disfrutar de la llenura del Espíritu Santo. Eso significa que usted puede en el día de hoy tener la bendición de ser lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. De permitir que en su mente esté la presencia de Dios en su vida. Amén, Que esté la presencia de Dios en su corazón. Que esté la presencia de Dios en lo más íntimo de su ser. Y que esa presencia de Dios llegue a su casa. Gloria a Dios. Y comience en su casa a invadir los cuartos, invadir la sala, invadir los baños, invadir el closet, invadir todo su hogar con esa presencia dentro de su hogar. Y donde usted quiera que vaya, la presencia de Dios está en su vida, usted va a ser una luz que alumbra en lugares oscuros. Usted va a ser bendecido grandemente. Porque si fueron bendecidos aquellos hombres y aquellos pueblos donde la presencia de Dios estuvo con ellos y sobre ellos, mucho más nosotros seremos bendecidos cuando tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Y
que, como hacen todas las personas cuando se termina el año, y hacen votos para el año que viene, y dicen, no, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer aquello. Bueno, yo espero que ustedes sean también iguales y hagan un voto. Este año voy a proponerme a siempre estar lleno del Espíritu Santo. Voy a proponer de que la presencia de Dios siempre esté dentro de mí, esté dentro de mis pensamientos y dentro de mi corazón, y que la presencia de Dios me inspire, que la presencia de Dios me guíe, que la presencia de Dios me fortalezca, que la presencia de Dios me ilumine, que la presencia de Dios me prospere, pero que siempre en el año que viene la presencia de Dios esté dentro de mí, dentro de mi familia y dentro de esta iglesia. Que podamos decir, como dijo el salmista, no quites de mí tu Santo Espíritu. Que no permita que la presencia de Dios se vaya de nuestras vidas. No contristemos el Espíritu Santo que ha puesto el Señor dentro de nosotros. Por el contrario, nosotros le demos más fuego. Avivemos ese fuego de Dios que está dentro de nosotros, que es la presencia de Dios. La presencia de Dios se hace ver como una llama de fuego. Gloria a Dios. Recuerden cuando el Señor se manifestó su presencia delante del pueblo de Israel, guiado por Moisés allá en el monte de Sinaí, había una gigantesca llama de fuego. Y lo mismo ocurrió cuando llegó el día de Pentecostés. Se le aparecieron lenguas de fuego. Entonces Pablo dice al cristiano, aviva el fuego del don que hay en ti, que te fue dado por imposición. Así que eso es el consejo de Dios para esta iglesia en el día de hoy. Que procure hacer voto de ser un creyente siempre lleno del Espíritu Santo.